Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 7 de la mañana ya con 35 minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias por todos sus mensajes. En un momento más doy cuenta de ellos. Vamos a charlar con nuestro invitado, el escritor Francisco Martín Moreno, a quien le agradezco mucho que nos dé este espacio para la audiencia de Presencia Universitaria. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un gusto saludarlo en esta mañana de jueves. El gusto es completamente mío, querido Marco. Encantado de estar contigo y con tu enorme audiencia. Muchas gracias, maestro. Y bueno, estará en Querétaro el siguiente jueves presentando esta novela intitulada México Sediento, que me parece es una novela, hay una historia de amor. Sin embargo, lo que se resalta es la crisis hídrica en nuestro país, que no es novedoso. Nosotros pudiésemos pensar que la reflexión en cuanto a la crisis hídrica es de fechas recientes, tal vez un par de años hacia atrás, pero tiene su historia la crisis hídrica en nuestro país, maestro. Por supuesto que sí, Marco. Mira, lo más importante destacar es que en lo que hace a la Ciudad de México, bueno, fue fundada sobre un lago, fue construida sobre un lago. Teníamos una abundancia enorme de agua, teníamos ríos por todo, teníamos cerca de, cuando llegan los españoles a la Gran Tenochtitlan, habían cerca de 39 ríos navegables. O sea, es increíble la riqueza hídrica de esta ciudad y de todo el país, por supuesto que sí. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, con el paso del tiempo, en lugar de que los españoles decidieran cambiar, digamos, la ubicación de Tenochtitlan, porque estaba construida sobre un lago y además era un territorio pues, telúrico, con una gran cantidad de temblores que todos padecimos, ¿no? Insisten en el error y entonces ahí tenemos un asentamiento ahora de 22 millones de personas. Fue temerario. Y lo más importante es que los ríos, por ejemplo, para los capitalinos no es sorpresa, pero el río, por ejemplo, el río de la Piedad, lo entubamos, el río de los Remedios lo entubamos, el río Magdalena lo entubamos, el río Churubusco lo entubamos, el río San Joaquín lo entubamos. Fuimos una civilización, como tú muy bien decías, no de 2 años para acá, sino de mucho tiempo atrás, que como si los franceses hubieran, por ejemplo, entubado el río Sena, o los alemanes el Rin, o los austriacos el Danubio, digo, así de absurdo. Entonces, pero junto con todo esto, tuvimos fenómenos demográficos tremendos. Por ejemplo, éramos 20 millones de personas allá por 1945, 50, te estoy hablando de hace 70 años, éramos 20 millones. Ahora somos más de 130 millones de personas, o sea, más que se duplicamos la población, casi se duplicamos la población de 20 a 130 millones de personas que, claro, demandan más servicios, pero sin embargo el abasto de agua nunca fue atendido con la importancia que se debía. Yo te diría, por ejemplo, no hay una conciencia hídrica en la Ciudad de México ni en el país. Por otro lado, no solo el abasto de agua no se atendió, sino que muchos ríos se secaron, muchas lagunas se secaron, se abandonaron, aumentó la desforestación del país, porque fue otro grave problema la desforestación, porque la desforestación implica la cancelación de las posibilidades de humedad y con ello la lluvia. Entonces empezamos a ser un entorno de explosión demográfica, de expansión de las ciudades y además desertificación del país. El país está desertificado en este momento en un 70%, una cifra verdaderamente temeraria e irresponsable. Entonces, está hecho todo para un drama crítico en materia de agua en nuestro país. Ya lo vimos, lo que pasó en Nuevo León el año pasado, durante el periodo del estiaje, mismo Querétaro, el Estado de México. Si vamos al Estado de México, antes, cuando alguien quería dar una vuelta por la laguna de Valle de Bravo, bueno, pues podías tomar una lancha, un barquito en el puerto,
Sin embargo, ahora tienes que caminar 150 o 200 metros sobre el lodo para poder subir a un barco. Se está secando Valle de Bravo. El sistema Cutzamala, que alimenta de agua a la Ciudad de México, está operando al 50% de su capacidad. Y muchos campesinos también dicen, ya no queremos que se lleven el agua a la Ciudad de México. O sea, vemos un escenario terrible, porque si tú comparas el tamaño del Estadio Azteca, esta ciudad consume 7 tinacos de tamaño del Estadio Azteca al día en materia de agua. ¿De dónde vamos a sacar el agua cuando hay una gran irresponsabilidad, ¿no? Entonces, claro, mi personaje, porque no quiero que parezca que esto es mi novela es un ensayo ecológico ni nada que se le parezca, mi personaje central, que se llama Melitón, es un campesino que vive en las afueras de Guanajuato. Su abuelo le cuenta cómo antes, cuando él era niño, pues todo estaba verde y había muchos animales silvestres, y sin embargo, con el paso del tiempo, todo cambió de color, a un color verde, a un color ocre, donde ya ni siquiera las víboras podían sobrevivir en unos terrenos tan agrestes. Y él vive en el jacal con su familia, pero el padre llegaba y golpeaba a las hijas, las violaba a sus hermanas, y violaba a la mamá, hasta que un día se violenta y lo golpea también a él, y él devuelve el golpe. Total, es un pleito espantoso, que decide abandonar la familia y se va a vivir a Silao. Y en Silao trabaja en una panadería, al mismo tiempo que termina la preparatoria y termina la carrera, trabajando en diferentes actividades, fundamentalmente en la panadería, donde de alguna manera se vuelve socio, y llega una mujer bellísima a comprar pan. A él le decían el pelos necios porque tenía una gran cabellera negra, muy, muy, muy potente, y además era de piel oscura, y se enamora de esta mujer Isabel, que era bellísima, era de piel blanca, descendiente de europeos, y la pretende y la busca y la invita, pero ella se niega de cualquier manera. No hay manera de que ella acepte. Pero sale al mismo tiempo ella con un gallero que se ganaba la vida, como su nombre lo indica, en las peleas de gallos. Y un día que van por un ojo de agua, van caminando alrededor del ojo de agua, y él la empuja al ojo de agua, cae en el agua, claro está, y ella dice, ¿qué hiciste? Eres un salvaje. Y aquel se desnuda y se tira al agua junto con ella, y bueno, pues sí, tienen relaciones amorosas, pero pues al mes a ella le falla la regla, no tiene la regla, se saca una prueba y sucede que está embarazada. Y el día que llega, Marco, a su casa con la prueba del embarazo, se encuentra a su mamá con una fotografía del gallero con su esposa y sus 3 hijos, porque el gallero estaba casado. Y entonces ella no sabe qué hacer, porque era una mujer, su madre es muy religiosa, y ella también es muy religiosa, y en fin, el caso es que no sabe qué hacer, y se le ocurre entonces volver a la panadería para pretender a Melitón, ahora al revés. Entonces lo acepta, lo invita, y deciden casarse, se casan precipitadamente en 3 semanas, y el niño nace en 8 meses, y nace un niño de piel blanca, rubio como la mamá, en fin, pues, y la abuela dice, pues no, así pasa en las generaciones, y en fin, para no ser de cuento largo, tienen 3 hijos, con el gallero, porque lo veía a escondidas, y rechaza a Melitón Isabel en la cama porque no quería saber de él, y entonces él se enamora de la secretaria se enamora de él, y le dice, oye, viene la sequía, mira cómo está el ambiente, toda la información que tú me das, me dices, mira cómo está la sequía en África, en China, en Europa, en los Estados Unidos, vemos incendios forestales por todos lados, vemos cómo se va secando el ambiente, vemos el fenómeno del niño. Ella se desespera por tanta información que le da a él, y le dice, yo quiero tener un hijo tuyo a como dé lugar, y porque no sé qué pueda pasar, no sé cuántos muertos puedan haber en esto, y total que pues prueban y no tienen hijos. Ella va al doctor, va al ginecólogo, y el ginecólogo le dice, pues mira, me da mucha pena decirte, tú estás perfecta, pero me temo que el problema es con tu marido. No, si mi marido tiene 3 hijos, pues que venga tu marido. Y el marido va y le hacen un recuento espermático, y sucede que de este recuento espermático tiene 0 espermatozoides,
era estéril de nacimiento, Melitón. Y entonces saca una segunda prueba porque duda, y entonces, pues sí, la segunda prueba arroja el mismo resultado, perfectamente estéril de nacimiento. Y entonces, ¿de quién eran los hijos? Y aquí entra un conflicto tremendo porque no tienes nada más una sequía ambiental, sino también tienes una sequía espermática. No te voy a decir en qué termina, porque si no ya no vas a leer la novela, Marco. Pero la idea es esa, precisamente, poderlo comentar. Viene la sequía y que es importante subrayar que una sequía de 27 años acabó con el Imperio Teotihuacano y otra sequía similar terminó también con el Imperio Maya, aunque haya datos encontrados, pero la sequía jugó un papel muy importante en la península de Yucatán. Y bueno, viene la sequía en México y las presas bajan de nivel, es tremendo. Al bajar de nivel no pueden generar electricidad ni puede haber agua en la Ciudad de México y entonces pues no se pueden, perdón por la parte escatológica, pero no se pueden evacuar los excusados, la gente hace sus necesidades en las calles, vienen las moscas y es una peste espantosa que mata a 7 millones de capitalinos. Es una película, es una novela de carácter, claro, catastrofista, como fue Tornado, como fue Terremoto, como fue Tsunami, de este tipo de películas donde hay que dar la voz de alarma de lo que puede ocurrir cuando no hay agua, porque la gente piensa, bueno, es que si no hay agua, me voy a ir a bañar a casa de mi suegra, pero sucede que en casa de la suegra tampoco va a haber agua. No, es que me voy a bañar al club. No, en el club tampoco va a haber agua. Y vas a abrir la llave del agua de tu casa y no va a salir agua. Nadie se puede imaginar que esto pueda suceder, pero es evidente que puede suceder por la irresponsabilidad hídrica que tenemos los mexicanos, que consumimos 3 veces más agua que los alemanes y 3 veces más agua que los franceses y que los japoneses. Hay una irresponsabilidad tremenda y ahí se da. La peste viene en la Ciudad de México, pues porque es donde radica todo esto, pero al mismo tiempo se explica todo lo que puede pasar ante la carencia de agua en el mundo entero. Y claro, las guerras en el futuro van a ser precisamente por agua. Hay que ver cómo la semana pasada los cruceros que navegaban por el Danubio, llenos de turistas, no pudieron continuar por falta de agua. Se estaban atorando los barcos porque no tenían la profundidad requerida. Y vemos también pues todos estos fenómenos, no nada más el Danubio, sino pues también el mismo Sena ha tenido problemas de agua por la sobreexplotación. Si vemos, por ejemplo, el agua del río Colorado que surte de agua a Tijuana, bueno, pues hay que ver el recorrido que hace el río Colorado hasta llegar a Tijuana, y entonces está sobreexplotado por los norteamericanos. Hicieron una presa enorme, pero la presa enorme también está dando pocos resultados ya, y hay que ver lo que puede pasar en Tijuana, que no se han dado cuenta del drama que se puede producir si sigue bajando el nivel del Colorado por sobreexplotación, tanto urbana como el agua dedicada a la agricultura. Es un escenario que bien vale la pena recordar y plantear porque puede ser verdaderamente grave. Vemos cómo poco a poco cada vez hay menos precipitación pluvial, cada vez llueve menos, claro que llueve, pero por ejemplo en la Ciudad de México el agua que de la lluvia, que afortunadamente es muy abundante, bueno, pues no se capta, no hay un sistema de captación de agua. Esta agua que llega que cae en la Ciudad de México, la sacamos al canal del desagüe, de ahí se va al río Tula y del río Tula se va al Golfo de México. No tenemos un sistema de captación de agua y además lo que es importante es que el 50% del agua en la Ciudad de México se pierde por las fracturas de las cañerías debidas a los terremotos. Entonces, es muy serio que no tengamos un sistema de captación de agua, que tampoco tengamos un sistema masivo de reciclaje del agua para hacerla potable y sin embargo no se toman las medidas pertinentes para evitar una catástrofe que viene. Muchas colonias en la Ciudad de México ya se abastecen al día de hoy con pipas a un costo verdaderamente tremendo, pero no se pueden a pensar que va a llegar también un momento en que no puedan recargar las pipas
Ya en este momento hacemos perforaciones en la Ciudad de México hasta de 1,5 kilómetros para sacar el agua que viene muy contaminada, bueno, pues con diferentes metales y diferentes óxidos, que es perjudicial para la salud. Entonces mi novela, además de tener un contenido amoroso tremendo, porque finalmente es una prueba de amor maravillosa, es una voz de alarma de lo que puede ocurrir, Marcos, si nosotros no tomamos las precauciones, no se construyen presas, no se reforesta el país, no se reforesta el Bajío, que es una fuente de trabajo y de empleo maravillosa en nuestro país, pero tenemos que poner mucha atención a la naturaleza, porque cuando la naturaleza nos da un manotazo, Marco, asunto que se acabó, no hay manera de impedirlo. De ahí que mi novela es una voz de alarma para preservar este líquido mágico del que dependemos los seres humanos. Maestro, muchas gracias. Se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero si pudieses reiterar la invitación, vas a estar tú presentando tu novela el próximo jueves, 14 de septiembre, aquí en Querétaro. En Querétaro, en el claustro Centro de las Artes de Querétaro, en Arteaga 89, en el centro histórico. Ahí voy a estar en el Centro de las Artes a las 7 de la noche. Me encantará ver a todos mis paisanos, dedicarles libros, platicar con ellos y sobre todo dejar muy en claro, ¿no?, que tenemos que preocuparnos por el agua, tenemos que tomar medidas radicales y tenemos que encarecer el líquido para no desperdiciarlo. En fin, pues les daré un mensaje también optimista para que no quede en la mente de la gente que esto ya no tiene remedio. Sí que tiene remedio, pero hay que emplear nuestro talento y nuestra voluntad para rescatar a México de una terrible sequía. Nos vemos entonces el jueves, maestro. Muchas gracias por acompañarnos en Presencia Universitaria en esta mañana. A ti, Marco, muchas gracias por tu tiempo y felicidades a tu enorme audiencia. Muchas gracias. Hasta tanto, maestro. Que tengas un buen día. Igualmente.